bendiga. Bendiciones para todos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con el programa de la Iglesia Cristo Vive. Cristo Viene. Cristo viene. Cristo Viene. Siempre nos confundimos con el segundo nombre porque hay otra igual, otra que tiene ese nombre. Vamos a recordar primeramente los saludos de nuestra pastora para todos los oyentes, para todos los televidentes. Así que le manda muchos saludos y siempre se acuerda de todos los oyentes y televidentes para todas las partes de Dolores, Palmitas, Carmelo y todos los que ven en el celular, que se ve por Bluetooth. Sí. Sí, por Bluetooth. Así que los saludos para todos. Vamos a comenzar recordando los horarios. Lunes y martes es 18:30. Lunes, reunión de jóvenes. Martes, estudio bíblico. Jueves, viernes y sábado, las actividades son a las 19. El jueves es el culto. El viernes es el monte de oración. Y el sábado nuevamente el culto. Así que eso por ahora son los horarios que están en nuestra iglesia. Cuando nos quieran visitar, ya saben que están las puertas abiertas para todo el que quiera ir. Amén. Bueno, comenzaremos con la palabra de hoy. Yo lo tengo en Samuel, segunda de Samuel, 23, del 8 al 12. Amén. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Era Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Palabra del Señor. Bueno, vemos ahora entonces que parte de la Biblia se refiere a los valientes que tenía David, es decir, a los guerreros más comprometidos con él, y que incluso algunos son como anónimos, porque Sama es un valiente de Israel que es muy poco nombrado, creo que es en el único lugar, y sin embargo fue un gran guerrero que peleó y defendió al pueblo y logró la victoria. Todo eso basado en que él confiaba en el Señor, confiaba en Dios, que fue el que les dio la victoria a él. Vamos ahora a unas reflexiones que tengo sobre esta parte. Primero, va por el versículo 10 de esta parte que leí, que donde dice: se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Y el título es Victoria. La vida humana discurre de proceso en proceso y cada nuevo instante se convierte en un desafío.
en un obstáculo a vencer que nos colocará ante un nuevo reto que espera acción de nosotros como forma de avanzar. La clave es acción. Y así vamos, cayéndonos y levantándonos, renovando fuerzas y teniendo nuevas motivaciones que justifique y den sentido a lo que hacemos. Se requieren motivos, razones para que las luchas, para que las fuerzas invertidas ofrezcan la rentabilidad que se les supone. En otras palabras, el esfuerzo que hacemos cobra sentido en la medida en que lo hagamos para avanzar. No importa la edad, niños, jóvenes y adultos, requerimos de la conciencia necesaria para dar sentido a lo que hacemos. Vivir como sin saber que vivimos no es aconsejable y mucho menos deseable para nadie. Vale la pena recordarlo. Siempre debemos tener algo y alguien por quien vivir, por quien soñar, por quien trabajar. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Lo sabemos? Se precisa hacer conciencia de la realidad en la cual estamos inmersos como paso previo a lo que asumamos como tal. Saber qué somos, qué sí y qué no tenemos probablemente, nos ayude a definir propósitos y a ejecutar acciones cuya sola realización resulte satisfactoria. Si somos creyentes y ponemos a Dios como socio, como aliado, veremos acrecentarse nuestra fe, nuestra confianza en que obtendremos la victoria. Dar sentido a la lucha del diario vivir produce satisfacción cuando se obtiene la victoria. Obtener la victoria, triunfar, justifica lo que hacemos. En el Señor lo lograremos. Es ahora o nunca. Bueno, esta reflexión es sobre ese versículo 10 que leí anteriormente de la segunda de Samuel del capítulo 22. Y tengo otra que es sobre la actitud de Sama, que fue el guerrero valiente de David que derrotó a los filisteos. Dice, hay muchos personajes bíblicos que resultan inspiradores. David, Ruth, Pedro, Juan, Pablo y por supuesto el principal modelo y fuente de inspiración, Jesús de Nazaret, ejemplo máximo del amor de Dios mediante su sacrificio por la humanidad. Pero, ¿quién sabe quién fue Sama? Este hombre era uno de los llamados valientes de David. Durante una invasión de los filisteos, el pueblo abandonó el lugar procurando ocultarse. Pero Sama, de pie en un terreno de lentejas, se quedó allí y defendió el patrimonio de su pueblo. Este hombre enfrentó con valentía un enemigo violento, cruel y más numeroso, manteniéndose firme aunque los suyos le habían dejado solo, y sin embargo venció. Su valor, coraje y determinación para proteger a su gente fueron recompensados con una gran victoria, otorgada por Dios al luchador fiel que no se amedrantó ante el peligro ni tuvo en poco lo que tenía a su alrededor. ¿No te inspira, Sama? Valentía, firmeza, coraje y fidelidad para proteger a los suyos, aunque lo hubieran abandonado, y para defender lo suyo, aunque fuera poco. Y sobre todo, confianza en aquel que podía darle la victoria.
Sé fiel en lo poco. Lucha con valor por aquello que Dios te dio, usando las armas espirituales que Él nos ha dado: oración, predicación y enseñanza de su palabra, y el testimonio de una vida honrada, consagrada a Dios, que refleje los valores del reino de los cielos, y Dios te dará la victoria. Recuerda a Sama y mantente firme en tu fe. Estas eran las reflexiones que tenía sobre esta parte, que más o menos, resumiendo, es lo que siempre hablamos: estar firmes en nuestra fe, luchar a pesar de todas las inconvenientes, a pesar de las pruebas que tenemos. Es una lucha continua y a diario la lucha que tenemos, pero sabemos que al final la victoria va a ser nuestra, porque Dios siempre está a nuestro lado, aunque nosotros no nos parezca, nosotros no vemos, es espiritual la presencia del Señor y del Espíritu Santo, no lo vemos, pero sabemos que está a nuestro lado cuando nosotros estamos en apuros, como decimos comúnmente, pero estamos pasando tribulaciones, estamos pasando problemas, dificultades, pero siempre tenemos que tener esa fe en que el Señor nos acompaña y que Él al final será quien nos dará la victoria. Amén. Amén. Vamos a ver la hermana entonces. Qué linda palabra y reflexión, porque ahí cuando David va con su ejército, ¿no?, que lo atacan los filisteos, yo siempre digo, él era un siervo de Dios, pero siempre tenía, a veces lo exaltaban porque él siempre estaba agarradito del Señor, y a donde Dios lo mandaba, ahí iba. Cuando el Señor decía, prepárate, prepara a tu pueblo porque viene una gran batalla, pero él ya sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero siempre tuvo ese respaldo, siempre hubo un ejército que estuvo con él, porque es como una iglesia, están los siervos, pero atrás de esos siervos, a veces yo siempre digo, ven Campaña o por ejemplo allí Cash Luna, Dante Hebel, todos esos siervos que son siervos preciosos del Señor, cuando hablan, cuando predican, la forma que el Señor actúa y los usa grandemente, pero detrás de eso hay un pueblo orando, hay un pueblo intercediendo, ayunando, así como Moisés cuando él hablaba al pueblo, muchas veces no le creían, no le hacían caso. E incluso cuando aquella vez que el agua estaba salada, que el Señor la convirtió y después fue dulce, estaba amarga en realidad, y entonces el pueblo le dijo a Moisés, ¿dónde está Dios? Que todo lo que ya Dios le había mostrado milagro, ¿tá?, cuando salieron de Egipto. Dios ya le había mostrado bastante milagro al pueblo, pero era como que el pueblo no veía. Es como que Dios, a veces está la bendición ahí y vos estás así, vendado, por no querer ver la gloria de Dios. Entonces, cuando Moisés llega así a ese río, dice, el agua está amarga, y le gritaban, le reclamaban, como renegando, como que si él era Dios, y él no era Dios, era usado por Dios. Entonces él le dijo, crean, porque Dios todo lo puede hacer. Pero él tuvo que aguantar y enfrentar aún el pueblo que era quejoso con todo lo que el Señor había hecho. Entonces, qué lindo cuando cada siervo que planta el Señor tiene su respaldo y necesita respaldo, porque a veces vemos a un siervo y decimos, no, si el siervo está perfecto y tiene que llevar toda la carga. Si no hay un pueblo respaldando, si no hay escuderos, si no hay intercesores, la cabeza no marcha. ¿Por qué? Porque Jesús tenía sus discípulos. Más allá de que Jesús era el Hijo de Dios, tenía sus discípulos. E incluso un día los encontró que no estaban orando, estaban durmiendo, y él les dijo, manténgase en oración, porque llegaba ese día en que él iba a ser crucificado. Y él incluso estuvo angustiado, hasta la muerte estuvo angustiado, porque él sabía que iba como oveja al matadero, y los encontró durmiendo, y él estaba en oración y en ayuno. Jesús estuvo en oración y él se apartaba
Él incluso iba y se apartaba, y a veces vemos lo que Dios hace en un siervo, cómo Dios usa a un siervo, pero detrás de ese siervo también hay luchas. Detrás de ese pastor también hay lucha. Un pastor sufre también por su oveja. Un pastor lucha, y a veces por atender, por estar ahí siempre orando por ovejas, necesita uno consejería, que otro necesita que oren, que por sanidad, que por liberación. Y a veces no apreciamos ese siervo que Dios ha puesto ahí, porque ese siervo también tiene su familia, tiene sus luchas, tiene sus flaquezas también. Y qué lindo que podamos respaldar a los siervos que Dios pone en tu ministerio. Por eso, si Dios ha puesto un siervo, una sierva, ora por él, levanta sus brazos, no porque veas que ese siervo está siempre bien. Detrás de ese siervo también hay luchas, detrás de ese siervo también hay peso y hay cargas. Por eso levanta los brazos de tu siervo, así como David. David, si él no iba con su ejército, no era nada. E incluso cuando él recién Dios lo llamó, era pequeño. Él cuidaba las ovejas. Pero a ese menospreciado, Dios es el que levanta, el que fortalece, al que le da la victoria, al que lo honra, pero para que se vea la gloria de Dios. Y él tenía más hermanos, pero no. Agarró y el Señor dijo, no, ninguno de tus hijos estos son. ¿Tienes otro hijo más? Le dice Samuel, cuando el profeta Samuel va a Belén en busca de un rey, lo que es el Señor, ¿no? Y dice a Jesé, que era un hombre también que tenía su campo, tenía 7 hijos creo, y con David eran 8. Y se los presentó a todos. Acá tenés uno, acá tenés otro. Y el Espíritu Santo le decía, no es este, no es este, no es este, no es este. Pero Dios ya le había hablado a Samuel, que ahí estaba el rey. Entonces Samuel se empezó a desesperar y dijo, ¿tienes otro hijo? Sí, tengo otro hijo, pero es el que cuida las ovejas. Como el más chiquito, por decirle, no, ese cuida la oveja. Pero el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y eso es lo más lindo, porque Dios después te exalta, pero sí pagas un precio, sí tenés un proceso en el camino del Señor, porque David no pasó de un día a ser rey. David luchó contra Goliat, David fue perseguido por Saúl cuando lo quería matar. Acá esta historia de Samuel está muy buena, toda la historia de la Biblia están muy buenas, pero la de Samuel, y que empieza después David y Saúl. David fue un gran siervo de Dios, por eso no te aflija si tú estás pasando una situación, una prueba, porque de todas vas a salir. Pero mira, a veces Dios, la respuesta está en la palabra de Dios. Mira estos siervos que pasaron cosas, que fueron perseguidos, y aún sin tener mancha alguna, a pesar de que sí eran pecadores, porque el único santo fue Jesús, pero aún así lo veían como siervo y lo menospreciaban, porque incluso después a David, cuando Saúl lo seguía persiguiendo, David lo tuvo 2 veces, lo tuvo acá, en la palma de su mano lo tuvo a Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo tocó, porque era un ungido de Dios. Por eso si tú ves que un siervo comete errores, ora por él, no condenes, no hables contra un siervo, porque estás tocando la misma línea de Dios. La palabra de Dios dice, ay de aquellos que tocan a mi pequeño, dice el Señor. Mejor le sea que se le ate una piedra al cuello y se le arroje al fondo del mar, porque mejor que te agarre cualquier cosa que te agarre Dios. Pero por eso te digo, qué bueno que sepamos valorar el siervo que Dios ha puesto y que sepamos también no condenar. Dios no nos llamó a condenar, Dios no te llamó a ser juez, Dios te llamó a orar. Si tú ves un problema, si tú ves que tu hermano está mal, ora por él. Recuerda que Dios da oportunidades, recuerda que Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios que te condena y que te corta de una, no. Y si tú estás pensando eso, estás equivocado, porque entonces el sacrificio más hermoso que Jesús dio allí en la cruz, que cada gota pagó por todos nosotros, por ti, por mí, aún siendo pecadores, aún sin conocerlo. Pero hoy si tú lo conoces, sea agradecido que conoces a Cristo, porque sin Él no somos nada y porque pronto Cristo viene.
Pronto Cristo viene. Por eso prepara tu vida. Y si ves que el hermano todavía no está bien con Dios, si ves que sigue cayendo, ora por él. Ora y levántalo. Levántalo. Porque donde tú más lo condenes, ahí se mete Satanás. Condenalo, machacalo, decile lo que está mal. No. Ora. Ora, ora. La oración del justo llega al cielo, pero cuando se ora, no cuando se murmura, porque cuando se empieza a hablar de ese hermano, empieza en contienda, empiezas en murmuración y cae sobre tu cabeza. Y después decís, ¿qué pasa? ¿Que me van mal las cosas? ¿Que me pasa esto? Basta de condenar, basta de murmurar. La contienda, el enojo, la ira, los celos, todo eso pertenece a Satanás. Y en un corazón de Cristo no puede habitar el amor, la santidad, la fe, si tu corazón está sucio. Así que hoy limpia tu corazón, entrega tu corazón al Señor, empieza a analizar tu vida, tu comunión con Cristo. Porque a veces miramos la paja del ojo ajeno y no sabemos que estamos descuidando nuestra salvación por criticar. Porque si Cristo viene y vos estás ahí criticando y diciendo que el hermano esto, que lo otro, ¿vos te crees que vas a ir con Cristo? Y cuando la palabra habla, habla. Dice que la palabra es cortante de doble filo y penetra hasta el fondo, pero sana. Así que si Dios te está hablando, tómalo. No lo tomes con enojo, tómalo con amor. Porque dice que al hijo que Dios ama lo corrige. Y si Dios te ama, te va a corregir. Y si sos escogido de Dios, te va a corregir. Y te va a dar contra el suelo si es necesario. Pero vuélvete a Dios, vuélvete con amor. Y a veces, hoy en día, Satanás está bloqueando la mente de una manera que no deja ver el amor de Dios. Que no se predica del amor de Dios, no se predica de la fe, de la santidad que Dios exige. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios, nadie. Pero qué importante lo que Dios está hablando hoy. Así que prepara tu vida, porque Cristo viene pronto. Y yo creo que si tú realmente conoces a Cristo, tú vas a querer estar allí con Cristo y no quedarte para lo que se va a aproximar. Porque esto no es nada, estos son recién primeros partos de bebé, lo que estamos viendo, ¿tá? Con los gobiernos, con la economía, con todo lo que se está dando. Cada vez hay menos comunión, menos amor, menos familia, todo se está destruyendo porque Satanás está reclamando las almas, porque Cristo viene, así que prepara tu vida. El que tenga oído, oiga, dice la palabra de Dios. Busca a Dios ahora que puede ser hallado, porque después no va a estar Dios. Por eso prepara tu vida. Amén. Y la palabra que hoy traigo con ustedes se encuentra en Hebreos capítulo 12, que dice, fortaleza en el sufrimiento. Amén. Dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos.
Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a vuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Amén. Bueno, esta palabra habla exactamente lo que hablábamos hace un rato, de que Dios es Padre también. Así como un padre sufre por su hijo, así como una madre sufre por su hijo cuando lo ve que se descarrea, cuando lo ve que le ha enseñado, ¿tá?, de niño, porque yo creo que tú, si estás mirando, nosotros, toda persona que hemos tenido el privilegio de tener a nuestros padres, nos han enseñado la verdadera ley, la rectitud, el prepararte, el estudiar, el trabajar, el sudor de tu frente, porque hasta la palabra dice, el que no trabaja no come. Jesús lo estableció. Por eso es que a veces dicen que la palabra, todo lo que está escrito en este manual de vida, es lo que está pasando actualmente. Por eso toma el buen consejo, toma lo que Dios está hablando. Si Dios te está corrigiendo, alégrate, porque es un Padre Dios. Dios sufre también cuando Él ve que tú caes, cuando Él ve que lo ignoras, cuando Él ve que tú no tienes amor, cuando Él ve que tú no tienes fe, que ya no tienes santidad. Y Dios exige santidad, Dios exige un camino de rectitud. Amén, para poder estar en su gloria, para poder alcanzar la salvación. Porque muchos dicen, sí, el cielo es para todo. Están equivocados. Están muy equivocados. Eso es una mentira de Satanás. El cielo es para los valientes. Aquí dice la palabra. Nadie va a ver a Dios sin santidad. Todo aquel que cree que Cristo fue quien dio su vida y resucitó de entre los muertos y lo acepta como su único Salvador en su corazón, ese será salvo. Porque Dios lo establece. Te guste o no te guste. La palabra es clara, si no borrala y no podés. Porque dice que la palabra es viva, eficaz y permanece para siempre. Pasarán lo que sea, pero la palabra va a permanecer. Así que toma hoy el buen consejo y ponte a analizar. ¿Estás en comunión con Cristo realmente? ¿Estás aceptando la corrección que Dios te está dando? Ponte a analizarte y vas a ver frutos, porque a veces somos nosotros que somos los que atrasamos la obra de Dios, porque imponemos nuestras cosas, nuestras decisiones y no dejamos actuar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y en estos tiempos hay que dejar el Espíritu Santo que actúe, que el Espíritu Santo te dé fuerzas en tu debilidad, en lo que tú fallas, porque todos tenemos defectos. Nosotras no somos santas, si no estaríamos con Cristo. Los santos están en el cielo, pero vamos camino a la santidad, camino a la perfección. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que la puedas recibir, que la puedas tomar con amor, como Dios nos hace hablar y impartir su palabra con amor. Amén. Que Dios lo bendiga. Bendiciones para todos.